La libertad de los bienes comunes trae la ruina para todos. Garrett Hardin, 1968. El estudio de la gestión de los bienes comunes, como las pesquerías, los bosques y los sistemas de irrigación, tienen una larga tradición. La cita de Hardin ha tenido una gran influencia a la hora de diseñar políticas públicas sobre el uso de bienes comunes, así como sobre el mundo académico. Los bienes comunes son aquellos que cumplen dos condiciones. Por un lado, existe el libre acceso, lo que significa que cualquier persona o empresa puede usar ese recurso sin que nadie pueda impedírselo. Y por otro, existe rivalidad en el uso, con lo que si alguien extrae del recurso una unidad, esa unidad no está disponible para otros. La combinación de estas dos condiciones hace que la gestión se vuelva complicada y que tradicionalmente se pensara en la existencia de una inevitable tragedia, donde el recurso se destruye por sobreuso. El proyecto un poco lo que tiene en mente es este contexto, un contexto donde el agua es un bien de libre acceso y donde vemos cuál es la estructura de lo que se llaman dilemas sociales, que básicamente es una situación donde el interés individual de cada uno, cuando todos lo ejercemos, no lleva al bienestar de todos, sino lleva a una situación que es peor, no solo para todos, sino también para cada uno de nosotros. No hay que olvidar que hay comunidades, particularmente en el mundo rural, cuya economía depende directamente del uso de los recursos naturales. Cuando nosotros hacemos uso de un recurso natural, podemos estar creando algunos costes en otros usuarios en la medida en que estamos reduciendo la cantidad disponible de ese recurso. Entonces hay ahí un margen para mejorar el bienestar a través de estrategias cooperativas. Entonces estos dilemas sociales, poder hacer frente a ellos de forma satisfactoria, tiene repercusiones muy directas sobre su bienestar económico. Gestionar recursos y gestionar acciones que convoquen no solamente a usar mejor los recursos naturales o a poder acceder a agua o poder acceder a diferentes beneficios, sino que también los invita a resolver sus necesidades primarias en términos de salud, de educación, de acueducto, alcantarillado, servicio eléctrico. Los dilemas sociales, esto que hablamos, no solamente aplican dentro de un colectivo, sino también entre colectivos. Tú, mirando por tu propio beneficio como colectivo, pues puedes estar afectando negativamente a otro colectivo y ni siquiera darte cuenta. Lo más difícil es lograr que la gente se interese por lo colectivo. La paradoja de la tragedia de los comunes en realidad es un ejemplo de lo que en economía se ha dado a llamar dilemas sociales. Los dilemas sociales se dan en grupos de personas cuando lo que le interesa al grupo en su conjunto no le conviene necesariamente a cada uno de los miembros del grupo. ¿Está entonces la humanidad condenada a los dilemas sociales y a la tragedia de los comunes? Investigaciones desde los años 80 han mostrado progresivamente que la tragedia de los comunes no es inevitable y que en según qué circunstancias, los usuarios directos de los recursos naturales pueden resolver satisfactoriamente el dilema social de usar más o menos el recurso y evitar el sobreuso. El agua es un recurso natural muy importante, puesto que es fuente de vida, pero además es muy importante porque es la base de muchas actividades productivas. Entre ellas, actividades productivas de subsistencia, como son agricultura de subsistencia o ganadería a pequeña escala. Cuando trabajamos a nivel local, son comunidades predominantemente rurales. El país tiene unos niveles considerables de pobreza, de analfabetismo, de situaciones vulnerables de salud. Llegar a trabajar con estas comunidades, cosas de manejos de recursos naturales, cuando la prioridad es acceder a un sistema de salud o acceder a sistemas de educación, generalmente puede ser como una barrera porque a razón de que viene el tema, el discurso ambiental. El buen uso del agua repercute no solo en la buena calidad de vida de aquellos que consumen el agua, sino también repercute en unas buenas actividades productivas a pequeña escala.
El agua es un bien natural específico, pero además es un bien económico, es decir, la actividad productiva necesita del consumo de agua. En contextos donde el agua pasa a ser escasa, bien sea porque no existe cantidad de agua o bien sea porque ese agua no es de la calidad deseada, tenemos que pensar cómo gestionarla. Si hay escasez de petróleo, todo el mundo entiende que la respuesta es a través de un uso de mercado, donde aumentan los precios, entonces la gente consume menos, ¿no? Pero cuando pasamos al recurso agua, hay un componente de principios éticos al respecto de cómo deber asignar ese agua. No podemos vivir sin agua. El problema es cuando un bien es de libre acceso, no tenemos un mecanismo para asignar la cantidad escasa de agua. Un equipo de investigadores españoles y colombianos han explorado el uso del agua que hacen campesinos en zonas rurales para entender mejor cuáles son esas circunstancias que permiten a algunos usuarios evitar la tragedia de los comunes. Entonces, dentro de un poco de toda esta literatura de gestión de bienes comunes, de sistemas de gobernanza, de cómo las comunidades se pueden autogestionar para conseguir una mejor gestión de sus recursos naturales, pues en el marco de toda esta investigación es donde impulsamos este proyecto de cooperación con comunidades rurales en Colombia. La cooperación con América Latina es una de las líneas que tienen cierta prioridad. También las facilidades que nos da la lengua pues son importantes, ¿no? Tenía aspectos muy interesantes porque la problemática que plantea en concreto la investigación, que es todo lo relacionado con la gestión del agua, un recurso natural absolutamente esencial para la vida, pues tiene grandes posibilidades de proyección internacional, de ser aplicado a otros países, a otras comunidades. Realizar experimentos en el campo tiene cierto valor añadido cuando lo comparamos con realizar experimentos en una universidad con estudiantes. Al realizar experimentos en el campo estamos trabajando con gente que hace uso directo de un recurso a diario, lo cual no es necesariamente el caso cuando trabajamos con estudiantes. Además, realizar experimentos en el campo creemos que puede tener cierto valor informativo, incluso pedagógico, con las comunidades con las que trabajamos, pues redescubrimos lo que es el dilema social del uso individual frente al beneficio colectivo. Su método de análisis son los experimentos económicos. Un experimento económico consiste en poner una serie de participantes en una situación donde mediante pagos en efectivo se imitan incentivos de comportamiento de la vida real. Los experimentos permiten recrear situaciones complejas de la vida real de una manera simplificada y son idóneos para entender mejor qué tipo de situaciones llevan a las personas a tomar unas decisiones u otras. Véase, por ejemplo, consumir más o menos un recurso natural. Tradicionalmente, los juegos experimentales se han realizado en clases y salas de universidades con estudiantes, pero más recientemente, investigadores se han lanzado a realizar estos juegos con personas en sus propios lugares. La universidad tiene dos grandes misiones, que son por una parte la docencia superior y por otra parte la investigación. Si fusionamos la investigación con la cooperación internacional, pues de ahí nacen los proyectos que tienen más sentido. Colombia es un país biodiverso, en diferentes especies, en diferentes recursos, en diferentes culturas. Y las comunidades que viven en el país, vivimos inmersos en los recursos y los usamos todo el tiempo. A la hora de organizar los juegos, hay una cuestión de preparación de diseño, que es la parte, digamos, de investigación que llevamos a cabo desde las universidades, pero también hay un componente muy importante que es el de la logística, que es saber quién participa, en qué comunidades, cuándo, de qué manera, quién convoca. Por eso llevamos de la mano de ONGs locales y de ONGs que trabajan en el país y de universidades en el país. Todo esto viene en un entramado que tiene un contacto muy directo con las poblaciones locales. En lo local trabajamos con organizaciones de base, trabajamos con las poblaciones directamente, desde fortalecer organizaciones como hacer investigación local. Uno de los aspectos que más me han impactado de realizar experimentos en el campo en Colombia ha sido la capacidad logística que se requiere. Al fin y al cabo, realizar experimentos en zonas rurales requiere tener una especie de laboratorio móvil que desplazar de una comunidad a otra, a veces en el margen de un día.
En primer lugar, para que la actividad sea útil y en segundo lugar, para que la actividad se pueda llevar a cabo. Necesitamos convocar a los participantes, entonces es algo que parece trivial pero que es complicado. No hay que olvidar que estamos pidiendo a gente que trabaja renunciar al tiempo de trabajo y al tiempo de ocio para venir a participar en nuestros experimentos. Siempre contactamos organizaciones de base, que son las que realmente pueden garantizar que ahí se mantenga el trabajo. Nosotros podemos hacer un acompañamiento, hacemos un fortalecimiento, pero son ellas las que finalmente están ahí en el cotidiano y en el día a día. La manera de elegir qué personas venían, intentábamos en todo momento que fueran las propias comunidades las que lo decidieran, que esa información fuera pública para todo el mundo, de tal manera que cuando las personas volvieran del taller final pudieran transmitir el conocimiento adquirido en este taller al resto de la comunidad. La cuenca del río Coello se ubica en la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes y es una zona única en Colombia en términos de biodiversidad. Esta cuenca es de gran importancia para el desarrollo del departamento de Tolima, pues nutre las actividades agroindustriales y domésticas de los municipios ribereños. A pesar de las potencialidades del desarrollo de la cuenca, existen zonas rurales de enorme vulnerabilidad económica. Esta es una cuenca que tiene alrededor de 190.000 kilómetros. Es una cuenca bastante grande, de las más importantes del centro del país, en donde está el distrito de riego más grande. Semillas de Agua es una entidad que nace en Colombia en el año de 1992, con una propuesta inicialmente de conservación de ecosistemas de alta montaña, y que se integra posteriormente a desarrollar todo un trabajo de reconversión de sistemas de producción con pequeños campesinos. Básicamente Semilla es una propuesta de enfoque donde consideramos que los ecosistemas son de alguna manera la base fundamental del desarrollo, sobre todo en la zona rural. Algunas de las problemáticas que hacen vulnerables las zonas rurales son relativas a la contaminación de aguas por residuos domésticos, industriales y agrícolas, la extracción de materiales de arrastre de los ríos o el reparto de agua entre campesinos, grandes productores de arroz y compañías hidroeléctricas. Es un país donde hay bastantes precipitaciones, o sea, gran disponibilidad bruta de recurso, pero luego problemas ligados a la gestión de ese recurso. Diferentes usuarios utilizando agua de diferente manera. Igual hay un conflicto de uso del agua entre el agua de consumo humano y el agua para uso agrícola. La mayor cantidad del agua la toma el distrito de riego y hay un sector de la cuenca baja que no tiene acceso a esa agua del distrito de riego, quedándose una gran cantidad de productores que no disponen de agua para riego. Porque por más que hagas, por ejemplo, aquí en la parte baja, por más que reforestes, por más que manejes el agua, por más que hagas cantidad de cosas, vas a depender de lo que hagan o no hagan comunidades que están más arriba de la cuenca. Entonces, creemos que el tema del agua, necesariamente, si se quiere conservar una cuenca, necesariamente tiene que haber una articulación. Y problemas ligados a la calidad del agua. Soy Rosarito Ospina, Colombia, con la gran suerte de vivir cerca a la Quebrada de Espinal. Nadie dice que es suerte porque todo el mundo odia la Quebrada de Espinal, porque es sucia, porque está contaminada, por sus olores, por todo lo que sea. Pero recién que llegamos a vivir a ese lugar, estoy hablando de hace 12 años, había una fauna muy variada. Algo que nos pareció extraño que existiera por la contaminación tan alta que tiene. Muy, muy alta. Todo el mundo sus desechos los echa ahí. No lo hacían de mala fe, es lo más próximo que había. Entonces, si a la gente se le dice que lo haga, no lo va a hacer porque eso vale plata, porque la gente lleva N años, 30, 40, 50 años vertiendo eso a la quebrada. Uno de los problemas que los usuarios han identificado recientemente como prioritario es el de la escasez del agua. A pesar de ser un problema conocido entre los propios usuarios, todavía no se tiene claro de dónde proviene esa escasez ni cómo los usuarios están respondiendo ante ella. Las diferentes problemáticas en la cuenca del río Coello, particularmente la de escasez, pueden entenderse como parte de un mismo dilema social entre los propios usuarios de la cuenca. La mayoría de los usuarios podría beneficiarse de un mayor control en el vertido de residuos o en el uso del agua del río Coello. Sin embargo, por falta de información, desconfianza sobre qué harán los otros o falta de mecanismos de sanción,
los propios usuarios, a nivel individual, prefieren no cambiar sus hábitos de uso del agua. Una de las cuestiones con las que nos encontramos en campo era que en la parte alta de la cuenca nos hablaban mucho sobre los problemas de agotamiento de los nacimientos. Entonces lo que comentaban es que cuando uno hace un mal uso de uno de estos yacimientos, entonces el yacimiento se agota. Esta es una cuenca en donde toda el agua que viene de la parte alta se utiliza en la parte baja para los cultivos de arroz. La zona alta de la cuenca presenta dificultades en el uso del suelo. Tiene ganadería con productores medianos a grandes con grandes extensiones de tierra. Viene un avance progresivo de la frontera agrícola hacia zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Aumenta la deforestación, los caudales hídricos han venido disminuyendo, el agua viene muy turbia. Adicionalmente, la zona alta de la cuenca utiliza una gran cantidad de agrotóxicos para la producción de alimentos. Agrotóxicos que indirectamente dan al agua. Es una avioneta de fumigación para arroz, ahí está echando veneno, eso es veneno, eso es contaminante. Es en esta perspectiva que el equipo de investigación diseñó un experimento que situaba a los usuarios ante el mismo dilema social de consumo racional en contra del sobreuso al que se enfrentaban en la vida real. Cuando uno decide si va a extraer agua o no va a extraer agua de una fuente, o si va a plantar arroz o va a plantar maíz, a la hora de decidir todo eso, uno piensa en el agua que va a extraer, pero piensa sobre todo en el bolsillo, en cuánto beneficio va a obtener de esa actividad productiva. Entonces, la actividad que desarrollábamos era una actividad donde recreábamos ese incentivo económico de la vida real y donde nos enfocábamos en la parte del uso productivo del agua. En este país cada comunidad tiene unos líderes naturales y hay una figura que recoge a los líderes, que son las juntas de acción comunal. Pero también hemos recogido a otras personas que no participan en esos espacios tradicionales y que tienen potencial de ser líderes, que han acogido la propuesta y que han decidido por sí mismos formarse y empezar a generar espacios de discusión dentro de sus comunidades. Los experimentos estaban diseñados para que los participantes ganasen más si lograban cooperar los unos con los otros, es decir, si los participantes en sus decisiones individuales lograban controlar que el número de días destinados por el grupo a extraer agua de la cuenca no fuese muy alto. Entonces, con los experimentos tratábamos de recrear esta situación de dilema social a los participantes. Entonces, les situaba en un contexto en el que tenían que decidir cuántos días laborales destinar a ir a una cuenca a extraer agua y cuántos días destinar a trabajar como asalariados. Si iban a extraer agua de la cuenca, ganaban más que si iban a trabajar como asalariados. Ese agua que quedaba en la cuenca se repartía a todos por partes iguales. Esto creaba un dilema social a los participantes, porque los participantes por un lado querían ir a la cuenca a extraer agua, pero por otro lado sabían que si iban a la cuenca mucho, quedaría menos agua a repartir entre todos. Para eso nos sirven los juegos, ¿vale? Nos sirven para que esto lo plasmemos en un contexto de toma de decisión y entonces aquellos participantes entienden de manera muy sencilla qué es bueno para mí, qué es bueno para el grupo, qué es bueno para mí en función de lo que haga el grupo. La primera actividad que ya hicimos como mecanismo de devolución fue hacer al final de todo el trabajo de campo, hacer un taller. Entonces invitamos a representantes de las diferentes comunidades y pusimos en contexto, pusimos juntos toda la experiencia de los juegos. Teníamos personas de la parte alta de la cuenca con sus problemáticas y sus inquietudes, personas de la cuenca media también con unas problemáticas e inquietudes diferentes, y por último personas de la parte baja de la cuenca, que los diferentes miembros de comunidades pudieran plantear
cuáles eran sus necesidades, cómo se veían afectados por los demás, de qué manera creían que podían colaborar, los problemas con los que se enfrentaban para poder establecer esa colaboración, con el compromiso por su parte de transmitir toda esa información a los miembros de sus comunidades. Fortalecemos desde conocimiento básico de los ecosistemas, qué es el territorio y cómo todos vemos el territorio, cómo lo podemos manejar, la diversidad que existe. No darles el pescado, sino enseñarles a pescar, que era importante que la gente entendiera un problema, que la gente se preparara para afrontar ese problema y que lograra de alguna manera explorar y asimilar algunas herramientas. Todos los grupos de manera muy clara identificaban que el tener la posibilidad de comunicarse solucionaba en gran medida esa tensión entre grupo y individuo, porque permitía llegar a estrategias compartidas. Ellos mismos planteando de manera explícita problemáticas complejas con implicaciones a nivel de toda la cuenca, ya no solamente pensando en Mitrocito, sino pensando en la totalidad. Nosotros nos vamos con el compromiso de retornar estos resultados analizados con estos patrones para poder extraer implicaciones que les permitan a ellos mejorar su gestión de cuenca. Creemos que estamos ayudando a resolver esa pregunta, y es cómo hacer gestión integrada de cuencas. Y vemos que involucra muchas cosas y creemos que vamos a seguir trabajando en ese sentido, y indudablemente tenemos un trabajo que es importante. Porque todo este recurso, toda esta cuenca hidrográfica, todo este río, es una unidad a nivel ecosistémico y es una unidad a nivel de gestión y a nivel de uso. Por lo tanto, hay interdependencias entre los diferentes tipos de usuarios. El agua es un recurso natural que obliga al diálogo y a la concertación para conservarla. Lo que trabajamos y hemos logrado es fortalecer a las organizaciones y fortalecer a los líderes para que sean mejores ciudadanos. Y ser mejor ciudadano incluye reconocer mucho sus derechos, reconocer sus deberes, reconocer que hay situaciones en las que no nos tenemos que conformar, sino que realmente podemos generar un cambio.